Radio La Junta, donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana. www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, Radio La Junta, donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana. www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Esta radio no se responsabiliza por los dichos y opiniones que se viertan en el presente programa, siendo de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan en el ejercicio del derecho de libre expresión otorgado por la Constitución Nacional. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Pablito? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien, estamos contentos porque lo tenemos a Sergio Colucci, sí, vecino, conocedor y devoto coordinador de los amigos de Don Oriones y voluntario adentro de la obra. Me dedico también a la parte de comunicación de acá de la obra de Don Oriones de Lugano. Ah, mira. Con el padre Héctor Romero, que es el párroco, manejamos con Iván, manejamos la página parroquial de Parroquia José Cotonengo Lugano, que ahí está toda la historia de la parroquia, y hoy esto más o menos de algunas actividades con la solemnidad de San José Mito Cotonengo, un santo que Don Oriones inspiró en las obras que hacía. Digamos, nació en Turín, en Italia, en el norte de Italia, y cuando se hizo sacerdote, fundó en su parroquia la pequeña obra de Divina Providencia, que fue una casa para albergar gente que estaba en la calle, pobres, desvalados, ancianos, gente que tenía problemas de salud. Y ese santo fue una gran motivación para Don Oriones para crear las obras. Qué bien esta aclaración. Entonces, yo tomé mi primera comunión en San José Benito Cotonengo. Digamos, acá la parroquia no fue una como comunidad, digamos, iniciada por el mismo Don Oriones. Ayer, el 28 de abril de 1934, inauguró el pequeño Cotonengo Don Oriones, la primera piedra fundamental, y en mayo de 1935 se abrió a la gente. Las puertas del Cotonengo Don Oriones están abiertas para que tenga a sufrir una enfermedad o una persona con discapacidad, anciano, pobre. O sea que tiene 91 años. 91 años cumplió la obra. 91 años. Sí, 91 años. 91 años. La congregación cuenta con 15 pabellones adentro, tiene 400 personas, hay 350 residentes, personas con discapacidad. Eso en Claypole, sí. Los hijos de la Divina Providencia de Claypole. Sí. ¿Esto es lo que cumplió 91 años? Sí, se llama, Don Oriones le puso Pequeño Cotonengo Argentino,
pero toda la parte de la congregación se llama Pequeña Obra Divina Providencia. Cada casa, cada parroquia de la comunidad tiene el San José Benito Cotolengo. Claro. Está acá de Don Orione, acá de Lugano, que es parroquia San José Benito Cotolengo. Después está en Tucumán. ¿Sabés Y cuándo está en se Chile. inauguró la parroquia que está acá? ¿Cuándo se inauguró? ¿Cuándo comenzó? Y más o menos del año 1945 que tenga. Ya mi papá, que me llevé la sorpresa, cuando empecé en el año 1993 a empezar a integrar el grupo de amigos Don Orione, yo prácticamente dentro de la congregación más de 50 años tengo ahí. Empecé como monaguillo a los 7 años y con el padre Quisina, el padre Migliore, y formé participando en los exploradores de Don Orione Con Verolegui, ¿no? hasta el año del 77 hasta el año 81. Claro. Después me integré a la Acción Católica Argentina, que tengo el escudo azul, y ya ahí fui a formar parte del grupo juvenil cuando se desintegró, y de ahí empecé con un grupo misionero en el año 93 con el padre Luis Espósito. Hicimos el primer puesto sanitario en la prisión Luján, pero ya con Sergio Sabio me había integrado que necesitaba gente para colaborar en 1984, ¿no? 41 años de estar participando en las peregrinaciones de Luján. Sí, Sergio sí, es un sí. muy buen fotógrafo y estábamos viendo que la parroquia que está acá en Piedrabuena 3848 fue erigida canónicamente en 1942 por el cardenal Copelo. Sí, la parroquia hoy tiene 40 años, pero se inició el nuevo templo parroquial. Exacto. Estamos hablando que tiene alrededor de 80 años en Lugano, un poquito más o menos. Sí, 84 años cumple en Lugano, pero el templo nuevo, que es el que está, el templo nuevo tiene 40 años. Sí. Y es así. Es el templo, empezó a hacer el padre Miguel Cachuto en 1981 y ¿cómo se llama? Y estaba en ese año, estaba el hermano Robert, el hermano Giordano, Matías Giordano, que ahora es el director del Cotolengo Don Orione, es padre, estuvo como párroco en el 2012. Todos son de la orden orionita, ¿no es así? Sí. Todos son de la orden orionita, Sí. pero San Benito Cotolengo era franciscano y Don Orione era Prácticamente salesiano. San José Benito Cotolengo decían que era un sacerdote que estaba juntos a Don Bosco. Don Orione fue seminarista de Don Bosco, allá en Boguera, en el seminario de Boguera, y cuando falleció Don Bosco, Don Orione enseñó que le entregaba la célula. Ya ahí directamente, prácticamente tiene una relación con la obra de Don Orione también, Don Bosco, y también también tiene una relación con el padre Pío Gione, que cuando tuvo el problema de las manos, que le salieron los estigmas, Don Orione se hizo cargo de ayudarlo todo un proceso con los obispos y con el Papa, para que sepa que eran un milagro y no era un fraude que estaba haciendo en su momento. Mira, Alberto, ¿sabés qué quiero pedirte? El video vamos a saltear, después vamos a ver, porque hoy también, además de ser San José Benito Cotolengo, hoy es San Pío V, pero vamos a ver una pequeña parte de un video que es largo, se los recomiendo, está en YouTube, pero vamos a ver un poquito de hasta más o menos el minuto 5 de el documento. San Pío V. No, de
San José Benito Cotolengo, en la carpeta de San José Benito Cotolengo. Bien, había entendido al revés, perdón. No, yo te había dicho así, pero me parece que después de lo rico de lo que compartió acá. Vos me decís cuándo lo cortó. Al 5:38, ahí está. Vamos a verlo con atención un poco para conocer Los hermanos Gilanes, ¿no? a San José. No, mira, ahora vas a ver una Vamos a ver. historia. En una mañana fresca de mayo, el 3 de mayo de 1786, en el pequeño pueblo de Bra, en el corazón de la región del Piamonte, Italia, nació un niño que cambiaría la vida de miles de los más olvidados, Giuseppe Benedetto Cotolengo. Era el primogénito de una familia modesta pero profundamente cristiana. Su padre, Francesco Antonio, un modesto contable, y su madre, Benedetta Charotti, inculcaron a sus hijos un amor simple, sin estridencias, pero radicalmente fiel a Dios. La Italia en la que creció el pequeño Giuseppe era una tierra fragmentada, un rompecabezas de reinos y ducados donde el hambre, las enfermedades y el abandono social eran parte del paisaje diario. Eran tiempos de enormes tensiones sociales, donde los pobres, los invisibles, no solo sufrían, sino que eran activamente ignorados. A esa infancia marcada por la pobreza ajena se le sumó otro ingrediente crucial: la fe, que en la casa de los Cotolengo no era adorno, sino pan cotidiano. Desde muy niño, Giuseppe mostraba una sensibilidad fuera de lo común. Mientras otros niños corrían por las calles polvorientas de Bra, él se detenía a ayudar a los ancianos que no podían cargar sus cestas, o a consolar a los mendigos que se apostaban a la puerta de la iglesia. No era caridad condescendiente. Era un amor que le nacía natural, como respirar. Sus maestros pronto notaron su inteligencia vivaz, su memoria prodigiosa y un corazón que parecía demasiado grande para un niño tan pequeño. Algunos se preguntaban en voz baja si Dios no tendría algo especial reservado para él. A medida que crecía, esa intuición se hacía más clara. A los 18 años, tras una profunda reflexión interior, Giuseppe decidió ingresar al seminario de Asti. Fue una elección que muchos vieron con naturalidad, pero que en su interior representó un acto radical, una entrega total a una vida de servicio, en un mundo donde los sacerdotes, a pesar del respeto social, no escapaban de la pobreza ni de las contradicciones de su tiempo. Se ordenó sacerdote en 1811, en plena tormenta de cambios provocados por las guerras napoleónicas. La iglesia misma estaba zarandeada, perseguida, reducida muchas veces a la clandestinidad. En este contexto caótico, el joven Cotolengo fue asignado a Turín, una ciudad vibrante, sí, pero también una ciudad donde los contrastes sociales eran brutales. Allí comenzó a trabajar como canónigo en la iglesia del Corpus Domini, una posición respetada, relativamente cómoda. Podría haber vivido una vida sacerdotal tranquila, limitada a la administración de sacramentos y a ceremonias elegantes. Pero Giuseppe Benedetto sentía un peso en su alma. Las calles de Turín estaban atestadas de pobres, enfermos y marginados que ni siquiera tenían acceso a un hospital, porque los hospitales de la época, limitados en recursos, seleccionaban a quienes podían atender, y casi siempre los más necesitados quedaban fuera. La sacudida definitiva llegó una noche de 1827, cuando fue llamado de emergencia para asistir a una joven madre de familia gravemente enferma, que no había sido admitida en ningún hospital por ser un caso perdido. Cotolengo corrió, pero llegó tarde. La mujer murió en sus brazos, sola, rechazada por el sistema que debía haberla protegido. Esa muerte no solo partió su corazón, incendió su alma. Desde aquel día, Giuseppe Benedetto no pudo volver a ser el mismo. Se encerró a orar durante días, clamando a Dios por una respuesta. Y como sucede con los hombres que realmente escuchan en el silencio, encontró no una explicación, sino una misión: dedicar su vida a construir un refugio para todos aquellos que el mundo despreciaba. Así nació en 1828 su primera obra, un pequeño refugio que llamó la Piccola Casa della Divina Provvidenza, la pequeña casa de la Divina Providencia. Era una casita humilde, sin grandes medios ni respaldos políticos. Apenas unas habitaciones donde acogía a enfermos terminales, huérfanos, discapacitados, todos aquellos que no tenían a nadie. Era un acto de locura para algunos, un escándalo para otros. ¿Quién era ese joven sacerdote que pretendía corregir con unas pocas habitaciones los errores de toda una sociedad? Pero Giuseppe Benedetto no discutía, no polemizaba. Simplemente abría las puertas,
acogía, servía, y confiaba ciegamente en que Dios proveería. Y así fue. Personas de buena voluntad comenzaron a unirse a su obra. Voluntarios, donantes anónimos, jóvenes mujeres que querían entregar su vida sirviendo a los pobres, una red de corazones fue creciendo alrededor de esa fe temeraria y serena. Pero no todo fue fácil. Las autoridades civiles, desconfiadas, los sometieron a inspecciones. La misma jerarquía eclesiástica, temerosa de su estilo poco convencional, le puso trabas. La salud de Cotolengo, frágil de por sí, empezó a resentirse. Y aún así, jamás retrocedió. Decía a quienes le preguntaban cómo hacía para sostener todo aquello: la divina providencia no nos abandonará. Dios tiene más cuidado de esta casa que yo mismo. Su vida se transformó en un testimonio viviente de que la fe no es solo una teoría piadosa, sino una fuerza real capaz de transformar el mundo cuando se la lleva hasta sus últimas consecuencias. Hasta aquí la primera parte de la vida de San José Benito Cotolengo. Uy, estaba haciéndole seña a Alberto que ya podíamos cortar, porque la segunda parte habla de ese compromiso y de esa lucha por cuidar a los más enfermos, necesitados y marginados, ¿no? Sí. Estabas contando algo muy interesante sobre los amigos de Don Orione, que nació en qué año allá en Italia. Don Orione, cuando estuvo en Tortona, los amigos de Don Orione comenzaron en 1924. Entonces, Don Orione para sus obras necesitaba benefactores. Y ahí en la parroquia que estaba en la Virgen de la Guardia, en Tortona, Italia, fue juntando gente, digamos hombres. Hay hombres que son, por ejemplo, eran carpinteros, albañiles, otro ingeniero, arquitecto. Entonces después formaron un grupo. Don Orione empezó a formar un grupo que se llamaba Centro de Hombres. El grupo Hombres, como le llama la obra Don Orione. Acá en Lugano, en 1956, una foto de mi papá con mi abuelo, que en el año 93, cuando empecé a integrar el grupo de amigos Don Orione, me asombró. Sacó de un ropero que él tenía, lo sacó ahí la foto con mi abuelo, mi tío Mario, que vivía acá nomás frente del metro de Marchi, y estaba mi papá y mi tío, que eran dos hermanos, los cuatro. Estaba el hermano Bogio, Acevedo, el hermano Acevedo, estaba el padre Genovese y el padre Tiburcio en esa foto. Bueno, el grupo comenzó avanzando, digamos, allá en Tortona, Italia. Esto te comento, la foto debe ser del año 1956. Allá en Italia fue formando este grupo para rezar como si fuera a rezar el rosario. Hablaban de las obras que iban a hacer, de lo que quería hacer Don Orione, digamos las historias, los viajes que hizo Don Orione, la vida de él. Entonces le contaba eso a este grupo de hombres que en el año 1934 se formó los amigos de Don Orione gracias al senador Esteban Cabezoni, y de ahí se empezaron a integrar. Es un grupo prácticamente, como te decía, ayudaba mucho en la parroquia, participaban de la fiesta, organizaban la fiesta, hablaban un poco también de política, pero especialmente era para reunir y también rezar el rosario, que era el rosario de hombres. Bueno, traspasaban la vida a través del carisma de Don Orione, ¿no? Sí. De la entrega a la divina providencia, porque en realidad una de las cosas llamativas era cómo la providencia generaba todos los recursos para mantenerse, ¿no? Sí. Tenemos un material, un material porque la historia de esta parroquia tenemos que seguir desarrollándola. Hoy no va a alcanzar el programa, pero nos diste unas cuantas pistas sobre los grupos de amigos de Don Orione. Bueno, acá hay una pequeña síntesis
que Pablito querés leer. Claro, en la parroquia de San José Benito Cotolengo, ubicada en la avenida Piedra Buena, entre 1900 en el barrio de Villa Lugano, la parroquia de San José Benito Cotolengo se presenta como un centro de fe y comunidad con una identidad muy marcada. No es una de las más grandes iglesias históricas de Buenos Aires ni aspira a serlo. Su valor reside en su rol como punto de encuentro espiritual y social para los vecinos, anclado en una vocación de servicio inspirada por su santo patrono y por la congregación que la administra, la pequeña obra de la Divina Providencia, más conocida como Don Orione. Sí. Todo prácticamente es todo obra de Don Orione. Todo es obra de Don Orione. Prácticamente los amigos de Don Orione, cuando falleció el 12 de marzo de 1940 Don Orione, quedó formado el grupo de los amigos de Don Orione, y acá el doctor Rómulo Garola Garbia en 1954, ese grupo que fue a visitar allá él, una visita a Italia, lo trajo acá, y acá empezaron a hacerlo en la casa provincial, en la calle Carlos Peregrini 1441. ¿Qué trajo el corazón trajo de Don Orione o trajo el carisma de los amigos? ¿Trajo el carisma de los amigos acá? ¿Qué fue lo que fue a buscar allá? No, de acá prácticamente fue lo que está acá en Lugano, fue una donación de Anchorena. Las Anchorenas son grandes benefactores que todos prácticamente lo conocen. Allá en el Cotolengo de Cálculo también tienen un pabellón que ellos hicieron una donación para que se construya un pabellón y para asistir a los chicos. Allá los chicos dentro del Cotolengo, vos podés, digamos, ayudarlos con una donación, o querés adoptar uno de los chicos, lo puedes hacer, hablas con el director o con un personal ahí adentro del Cotolengo, y con 5.000 pesos podés ayudarlo a un pequeño tratamiento. Después con 10.000 pesos ayudas en tratamiento del alimento, la medicación. Si vos querés podés adoptar a ese chico pagando algo completo, más o menos. Si querés donar 100.000 pesos, estás pagando todo el servicio que haces. El Cotolengo cuenta más o menos con 15 pabellones destinados a los chicos. Hay más o menos 400 personas trabajando, 350 residentes. Cada pabellón cuenta con 2 o 3 empleados que son enfermeras, mujeres, y en la parte de varones están separados. Y después hay empleados varones que se dedican a atender a los varones. Ellos tienen el desayuno y las 4 comidas. A la mañana los levantan, los bañan, están los hermanos, están los voluntarios también, que yo participé, más o menos estuvimos haciendo un retiro de 3 días, pero fueron casi 3 meses. Más de 3 meses no te podés quedar adentro del Cotolengo, porque si no terminás con un problema psicológico. Todos los hermanos también participan de hacer el voluntariado ese adentro. Después adentro del Cotolengo cuenta con un hospital, quirófano también, cuenta, ¿cómo se llama? Con kinesiólogos, médicos, pedagogos, psicólogos. Si uno quiere acercarse y poder estar ayudando a unos chicos, tiene que pedir ahí en el Cotolengo, claro, y puede servir como ese voluntariado para poder asistir a ese chico. Hay chicos que son síndrome de Down, hay otros que están hemipléjicos, en camilla, hablan, y había una chiquita que es Milagros, que está adentro del pabellón Un Socorro, que la había abandonado al hospital de niños la madre. El padre Luis Espósito la trajo con una señora y la adoptaron ahí. Esta chica más o menos tiene casi 25 años, se alimenta por sonda, es ciega, tiene una telaraña al coso. Tuvo sus 4 operaciones, pero todavía sigue viva dentro del Cotolengo. Está Raúl, que es el guía, el que hace las excursiones, que estuvo junto a León Gieco en el grupo Alas. Es flaquito, pero es buen amigo. Y después están los benefactores, que son las empresas que están cerca, que alcanzan, digamos, en la donación, o alcanzan alimentos a los chicos de ahí. Las amigas de Don Orione, que son la costurera, que se iniciaron acá en Carlos Peregrini,
con la señora Angélica de Garona y Rosa, ya siguen estando junto a Betty Moreira, a María Victoria, después está Inés Williams, que son las costureras que están ahí, que se encargan de recibir las donaciones de ropa, las arreglan. Hay ropas que sirven para los chicos, otros van para la feria de cosas americanas, para vender, para comprar medicamentos, comprar una ropa. Vos podés llamar y hacer una visita, está el corazón de Don Orione ahí, está todo lo que están lo del colegio. Lo del colegio, el grupo está el Manuel, que hace más de 45 años que está dentro de los chicos mismos acompañan a los chicos que pueden salir, que tienen permitido, participan también de la misa. Hoy, como esas cositas cotonengos, sacaron un carro afuera, van todos, asisten toda la misa, algunos comulgan y después van en procesión a hacer una vuelta con el santo y regresan al templo. Y bueno, los chicos también se integran, digamos, como una inclusión, tanto el colegio como los chicos que participan adentro, los grupos misioneros, grupos servidores y los primeros seminaristas que están adentro de la conexión, comparten un rato con los chicos que pueden salir, los llevan y participan en los grupos también. Bueno, si vos me permitís, tenemos un material sobre el pequeño Cotolengo que vamos a leer. Lo que yo quiero compartir es que Sergio es una persona que queremos mucho, lo conocemos de siempre en el barrio y siempre lo vinculamos a Don Orione, conoce mucho de la historia de Don Orione. Él tiene un problema de audición, no hay problema, pero no es porque sea un problema, sino porque está esperando que le repongan su audífono y como está esperando es una lucha pobre que está haciendo, pero él tiene tanto conocimiento y tanto amor por la obra que bueno, hizo el esfuerzo y nosotros lo estamos... ¿Qué pasa? Que es algo que comenzás, digamos, que empezás a participar en una parroquia como si fuera cualquier otra y te llega directamente a hacer un voluntariado, llegar a hacer una ayuda, una colaboración y prácticamente sos una parte más de la familia de la obra de Don Orione. Yo tengo, como te decía, por parte de mi abuelo, de mi papá, es como una tradición, digamos, estar en la obra de Don Orione. Es un regalo toda la familia, pero él lo dice con profunda emoción, porque recuerda a su papá, a su abuelo en esta tarea, ¿no? Te agarra de sorpresa, porque empezás a hacer monaguillo para participar de una misa. Mi mamá aprendió con las monjas, con las hermanas, aprendió a planchar, digamos, traían los manteles, Manu Tergio, ella planchaba y hacía el midón a la noche para llevar esa voluntad, digamos, que el padre necesitaba para que tenga bien arregladito, bien planchado el altar y que esté bien presente la misa. El servicio, qué mejor que las monjas para hacer un servicio impecable en el altar. Sí. Y bueno, y es una vocación, pero la pasión y la emoción que vos describís todo esto, nos lo transmitís. No, es como una parroquia como acá. Yo te digo, no puedo. Está el Niño Jesús, hice primaria acá, en el Alsina. No puedo decir, voy siempre a Don Orione. ¿Entendés? Yo, como orionita, participo del Niño Jesús. Participo en otra parroquia sin problema. A mí, hace poco tiempo, me mandaron de la parte del área de comunicación del Hospital de Buenos Aires para que participara y diera datos de la parroquia que necesitaban. Ahora está el 16 de mayo acá en... Ahora lo vamos a decir, hay una reunión de comunicadores. Yo hablé con Gonzalo, que es el que administra todo, y estuve hablando con él.
Después, si hablamos de Bergoglio, un montón de cosas. Tuve bastantes charlas con él. Pero es el carisma, es la fe, es digamos, es una ayuda y digamos es como una misión que te ha tocado en la que vida. a veces uno no sabe, le saca de la palabra que es algo que le gusta, que estás participando, que estás colaborando y no es decir, sí, porque yo voy y aprovecho, no, son cosas que salen y no quiero ser tan grande ni acomodado ni decir, bueno, tuve 50 años en la parroquia y me sientan que estoy agrandado. Sale del servicio, ¿no? Pero se nota el amor y el compromiso. Vamos a contar algo del pequeño Cotolengo que va a leer él, que es esto. Don Orione concibió, ahí lo tenés, ¿no? Pablito, ahora Don Orione concibió la obra del pequeño Cotolengo como un auténtico proyecto de inclusión social, con la profunda convicción que no podía haber personas desechables ni vidas sobrantes. Por eso, para todo aquel que se le acercara, la única pregunta válida que se le podía hacer era acerca de su dolor, nada más. Pasaron muchos años y a pesar de tantos adelantos en la humanidad, aún persisten y aumentan los mecanismos sociales y económicos que discapacitan y excluyen. No se trata de un problema únicamente ligado a la salud, sino de una gran carencia social, que además hace que las personas con discapacidad experimenten la pobreza, la ausencia de oportunidades, la dependencia y el desamparo. Hay un documento más. El pequeño Cotolengo, tal como lo anhelaba el fundador, quiere ser faro de civilización, luz testimonial en la construcción de un mundo más justo y excluyente. Al mismo tiempo, es espíritu de familia, respuesta humana y cristiana para muchas personas necesitadas de un espacio existencial capaz de dignificar y devolver humanidad. Para eso, religiosos y laicos, profesionales, trabajadores y voluntarios unen esfuerzos cotidianamente buscando mejorar la calidad de vida y las posibilidades de aquellos hombres, mujeres y niños que han encontrado en el Cotolengo su lugar. Bueno, y hay una última reflexión que tiene que ver con el... Sí, el Cotolengo de Don Orione es un faro que ilumina todo lo que es el mundo. Eso prácticamente el Cotolengo de Don Orione, el mismo Don Orione hizo como San Joséito Cotolengo, aceptar gente con discapacidad. Acá en Argentina fue la primera asistencia social que tuvieron, como si fuera la primera lugar que se incluyó a las personas con discapacidad. Si uno dice, uy, no, lo hizo tal cosa o tal político, no. La primera asistencia social que tuvo fue la obra de Don Orione. Ya empezaron a ver chicos empezaron a abrir las puertas del Chocolate, del Cotolengo, y había personas con discapacidad, con problemas, hay gente que había por la pobreza, abuelos que no tenían familiares, gente, digamos, que estaban hemipléjicos, que no los aceptaban en un hospital. Realmente es como decía, para que no sean desechos de la parte social, que no sean incluidos, entonces se le dio el lugar. En el Cotolengo se le da eso, por más que tengan un problema mental o psicológico, se los ayuda a que vivan bien y que vivan hasta el fin de su vida. No hay acá, como después la eutanasia, como le llaman eso, allá eso no existe. Acá los chicos desde que nacen algunos, o que son traídos de bebé, o que lo han dejado dentro, un tacho de basura dentro del Cotolengo y las hermanas lo han dotado, ese chico prácticamente... y pasó, te digo, y eso es verdad, lo vieron las monjas, una señora, las agarraron las monjas, lo dotaron las monjas y ese chico creció adentro del Cotolengo y se viste con sotana y todo para participar como monaguillo. Ahí tienen, los chicos no solo tienen, como te decía, tratamiento de médicos, terapeutas y kinesiólogos, sino tienen directamente la educación. Ellos hacen el estudio como si fuera primaria o jardín, y también como jardín de infantes, así como hacen actividades prácticas, artesanía y trabajan con yeso, pintura y dibujan también. Uno dice, no llegan, sí llegan, por más que no quieras y lo veas,
tenés que entrar al Cotolengo y fijarte directamente de que podés llegar a hacer directamente, participar con los chicos, unirte, hacer una inclusión y, como se decía antes, hacer una donación. Está la página donoriones.org.ar y ahí directamente podés comunicarte con el teléfono que están ahí para poder hacer una excursión con un grupo de amigos, con maquinario maestro, y poder participar de las actividades y poder tener una excursión con los chicos discapacitados que están ahí adentro. Y además, Genial, Sergio. Espectacular. No te olvidaste de nada. En poco tiempo todo. La verdad que Tenemos que pasar algunos avisitos. Permitinos pasar avisitos Sí, y sí, otras pasalo, cosas. no. Pero la verdad es que nos emociona todo lo que nos contaste. me saco el sombrero, ¿no? Es lo que te sale de adentro. Es la vida. Es tiene la vida incorporada dedicada. a la vida. Bueno, y esto es lo lindo, ¿no? vamos Que rápido cada- con La los historia es avisitos. que participás como católico de fe, participás de una misa, participás de la iglesia y participás adentro de la comunidad. Por más que cueste 4 años un sacerdote acá, no podés decir, se fue el padre y me voy a otra parroquia. No, seguís y tenés que adaptarte al nuevo padre, como me estoy adaptando con el padre ahora, el padre Héctor Romero, que es un encanto de sacerdote, muy bueno, y me hace llegar datos a mí, o anda con dudas, me pregunta a mí ciertas cosas. Él sabe más, que si hablamos de Don Oriones, sabe un montón de cosas acá. Más, Bueno, si quieren Vamos. saber más, vamos a seguir profundizando. Pero pasa- ahora vamos con los comunicadores Sí. sociales que tanto Sergio como la parroquia del Niño Jesús nos han comunicado. Todas las parroquias tienen estos comunicadores, personas como Sergio, apasionadas, que quieren transmitir las novedades. Bien, queridos todos, en el marco del fin de semana de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el sábado 16 de mayo compartiremos la tercera jornada de comunicadores parroquiales en nuestra arquidiócesis. La Oficina de Comunicación Institucional y Prensa del Arzobispado de Buenos Aires invita a todos los equipos que gestionan la comunicación de las parroquias en redes sociales, carteleras, eventos, páginas web, etcétera, para compartir un espacio de reflexión y oración por su tarea y fortalecer la red de trabajo entre parroquias y junto con la arquidiócesis. Bueno, creo que hay una segunda parte. ¿Cuándo va a ser eso? El Esto- sábado 16 de mayo, de 9 a 12:30 en la Parroquia Inmaculada Concepción, vuelta de obligado 2042. Bueno, agradecemos extender esta comunicación a todos los equipos y hay un formulario para inscribirse. A los que quieran y estén interesados se comunican con las parroquias o nos lo piden y se lo pasamos. Estamos en la feria, en 50 años de la Feria del Libro, y el 28 de abril, ya pasó, participaron de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Rural. ¿Y qué pasó a las 15 horas? Conversamos sobre la vida y el compromiso del padre Carlos Mujica. Además compartimos una gran noticia, la película Padre Mujica, a la hora de la luz. Está disponible a partir del 8 de mayo en Amazon Prime Video. Luego a las 17:30 presentaron avances del nuevo documental Ser Esencial, sobre cómo la comunidad organizada sostuvo la vida en medio de la pandemia. Y seguimos caminando con la convicción que Francisco llevaba adelante. Nadie se salva solo. Bueno, esto es la Pastoral Villera con presencia en la Feria del Libro de la Rural en su 50 aniversario. Bueno, un aviso del Grupo San Joaquín de la Parroquia del Niño Jesús. Queridos abuelos, los esperamos el próximo domingo 3 de mayo a las 16 horas para compartir el primer encuentro del año del Té de los Abuelos en la Parroquia del Niño Jesús. Los esperamos el Grupo San Joaquín y Santa Ana. Bueno, se comunican con Silvia de la Parroquia del Niño Jesús y pueden llegar. Bueno, vuelve el Club Juan Diego. Vuelve el Club San Juan Diego. Sabés que ya había un gran momento, tuvieron hace varios años, después hubo un impasse, pero ahora vuelven con todo. Así que es libre y gratuito, solo necesitan tener ganas de pasarla bien. Empieza el 15 de mayo a las 17:30 y ya te comparto otro anuncio, Sí. que es mañana cumplimos 11 años de la parroquia San Juan Diego, el templo, la inauguración del templo. Del el último templo, el el más que está grande. hoy. Y ahí se va a presentar también todo este proyecto que es nuevo, que tiene muchas
muchas cositas nuevas para O los sea chicos. que mañana que es primero de Primero de mayo, mayo, Día del primero de mayo del Trabajador, Trabajador. que bueno, que es el Día de San José Sí, Obrero, sí, ¿no? sí, se hizo, se eligió ese día para la inauguración del templo nuevo, que vino también Monseñor Ignacio Rivera Carrera, que era obispo de México en ese momento, y inauguraron la parroquia, el templo que ya, bueno, la comunidad tiene un poquito más de años, pero también en este marco de festejo vamos a presentar toda esta cosa de los nuevos niños. Santo Cristo. Santo Cristo cumple 90 años. Toca besar. Bueno, Estamos de cumpleaños. felicidades. Hoy que celebraban en la parroquia de San José Benito Cotolengo, acá Sergio dejó sus compromisos y vino aquí, y bueno, de alguna manera los acompañamos con el festejo difundiendo, ¿no? La obra. La obra de también San integrar José. a la radio y saber que todo el Lugano está a la obra de Don Orión. Está Don muy Orión bien. en nosotros Renovación está- Carismática Católica, el sábado 16 de mayo. Convocan a las 14 horas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, predica Penas Cafuro, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, la Renovación Carismática Católica. Bueno, preside Monseñor Jorge Ignacio García Cuervo, arzobispo de Buenos Aires. Interesante, prepárense el 16 de mayo. Bueno, el sueño del Papa. Esta es la segunda parte que ya pasamos de los comunicadores. Salteamos, vamos con el sueño del Papa. Vamos a ir compartiendo de a poco esto del sueño del Papa. Que el futuro de la Iglesia se construya sobre bases firmes, con personas bien preparadas y entregadas, así señala la fundación que acompaña este sueño del Papa. El llamado del Papa a renovar el sacerdocio. Esta iniciativa se inspira en la Carta Apostólica, una fidelidad que genera futuro, en la que el Papa León XIV invita a renovar la identidad y la misión del sacerdocio a través de la formación continua, la fraternidad y la sinodalidad. En el marco del 60 aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterum Ordinis, el pontífice propone una reflexión profunda sobre la fidelidad, la fraternidad, la sinodalidad y la misión, subrayando que la renovación de la Iglesia depende en gran medida de sus sacerdotes. Así que bueno, este sueño del Papa dice, haz que el sueño del Papa se cumpla, la iniciativa que impulsa la formación de vocaciones sacerdotales. Hoy ese sueño puede hacerse realidad con la ayuda de todos. Acá propone, a través de la fundación, esta es una publicación de EWTN, ¿no? Que es de la Iglesia, y cómo colaborar. La campaña invita a todos a ser parte activa de este sueño, existiendo varias formas de concretar y apoyar. Donar para hacer posible la formación de seminaristas y sacerdotes, difundir compartiendo esta iniciativa con más personas y rezar acompañando espiritualmente a quienes han respondido a la vocación. Cada aporte cuenta, porque cuando una vocación recibe la formación que necesita, no solo cambia una vida, se transforma toda una comunidad. Bueno, lindo sueño el del Papa, acompañémoslo con la oración y con todo lo que podamos, ¿no es así? Bueno, y acá hay un mensaje en medio de tanta tristeza, en Medio Oriente y demás. Vemos una iglesia demolida y vos sabés que San José, el Santo del Silencio, es una página de Instagram, ¿no? Es un comunicador de Instagram, difunde esta noticia. Hostia consagrada permanece intacta tras 47 días entre escombros en el Líbano. En medio de la devastación provocada por la destrucción de una iglesia en el Líbano, un hecho ha captado la atención de fieles y curiosos. Una hostia consagrada
habría sido hallada en aparente estado intacto 47 días después del colapso del templo. Según testigos locales, el hallazgo se produjo durante labores de remoción de escombros, cuando entre los restos apareció el recipiente litúrgico que contenía la hostia. A pesar de las condiciones extremas, el elemento religioso no presentaría daños visibles, lo que ha sido interpretado por muchos como un signo de fe y esperanza en medio de la tragedia. Me hace acordar al llamado diario del Papa Francisco a la iglesia de Jordania, ¿no? Bueno, en la Franja de Gaza, esto es en Jordania. Claro. Esto es en el Líbano. Esto es en el... Al norte de Israel. Al norte de Israel. Esto es en la zona. Nosotros es como cuando nos molesta cuando dicen que los brasileños y los argentinos es lo mismo. No. Bueno, esto es lo mismo. Bergoglio visitó el Cotolengo de Claypole y cuando vino el corazón de Don Orione acá a la Argentina. Entonces, como ya era beato Don Orione, necesitaba tener un obispo. Y entonces Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires acá, fue a visitar al Cotolengo de León y se quedó admirado de cómo atienden a los chicos ahí. Es impresionante la obra del Cotolengo y uno sabe que y gracias a él es cuidado. Está Monseñor Uriona. Monseñor Uriona fue designado por el Papa. Gracias a él tenemos un obispo en la obra de Don Orione. Sí. Bueno, y se acerca, ustedes saben que el 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján. Esta era la imagen que yo... Claro. Este es el 108 aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de Itatí como patrona y protectora de Corrientes el 23 de abril. Claro. Y ahora es la primera vez que la Virgen de Itatí va a peregrinar para la Basílica de Luján. Bueno, esto es todo un acontecimiento. En Itatí, Corrientes, está la obra de Don Orione también. Fue iniciada por el mismo Don Orione y está el pequeño Cotolengo de Itatí, donde está la basílica. De la mano de enfrente está el Hotel Antártida, está el pequeño Cotolengo de Itatí, Corrientes. Impresionante lo tuyo, sabes de todo. Bueno, Qué bueno. Ahí lo maneja la obra Don Orione, y Don Orione cuando llegaron a poner la Virgen arriba de la cúpula, el albañil estaba con miedo, porque dice, padre Luis, dice, yo me tengo que subir allá arriba, pero me llego a caer. Vos no te vas a caer, decía Don Orione, vos subís que la Virgen te sostiene. Y así con un grúa bajaron la Virgen, se mentaron arriba, pusieron la Virgen acomodada arriba de la cúpula y siempre le agradeció al albañil ese. Estamos hablando de más de 50 años sí. Para atrás, ¿no? Pasa que la obra de Don Orione está en Chaco, Tucumán, está en Córdoba, Mendoza, está en Rosario, y después está en Brasil, Uruguay, tenés en Roma, en Madrid, tenés Indonesia, tenés Londres, Estados Unidos. Muy bien felicitado este comunicador. Teníamos uno de los avisos, ¿no? De los ministros extraordinarios de la comunión. El encuentro para los nuevos ministros de la Eucaristía será el sábado 30 de mayo a las 10:30 en la parroquia Santa Julia, en Juan Bautista Alberdi 1195. Y pedimos que envíen el mail de la vicaría vicflores@arsbailes.org.ar la lista con los nombres de los nuevos ministros señalados con una N y también los que continúan su servicio para actualizar. Muchísimas gracias. Bueno, este es un mensaje interno, pero está bueno compartirlo. Bueno, hoy es San Pío V. Vamos a saltearlo porque tenemos un videíto de 1 minuto que lo vamos a leer más rápido. Y estos son los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud que va a ser en 2027 en Seúl. Claro. ¿Quiénes son, Pablito? Mira, muy bueno esto. Son San Juan Pablo II, San Andrés Quintaicón, Santa Francisca Javier Cabrini, Santa Josefina Bauquita y San Carlos Acutis, que nos acompaña acá. Muy bien. Bueno, vamos a ver el video porque ya se nos está terminando el programa. Vamos a ver algunos,
aprovechemos unos minutos. Vemos el video del Papa Pío V. Cada 30 de abril, la Iglesia Católica celebra a San Pío V, el Papa que defendió la fe, reformó la Iglesia y confió la victoria de Europa a la Virgen del Rosario. Nació en Italia en 1504, con el nombre de Antonio Ghislieri. Su infancia fue humilde, cuidaba ovejas y ayudaba en el campo. Nadie imaginaba que aquel niño sencillo llegaría a ocupar la sede de Pedro. Gracias a la ayuda de una familia generosa, pudo estudiar con los dominicos. Allí descubrió su vocación y decidió entregarse por completo a Dios. Ingresó en la orden de predicadores, vivió con austeridad y se hizo conocido por su amor a la verdad y su firmeza contra los errores que amenazaban a la Iglesia. Recorrió pueblos enteros predicando, defendiendo la fe frente a las herejías de su tiempo, incluso cuando eso le trajo amenazas de muerte. Fue nombrado obispo, cardenal y finalmente, en 1566, elegido papa con el nombre de Pío V. Como pontífice, trabajó incansablemente por la santidad de la Iglesia, publicó un nuevo catecismo, reformó la liturgia y dejó el famoso misal de San Pío V. Pero la mayor prueba estaba por llegar. Europa temblaba ante el avance del Imperio Otomano. Los ejércitos musulmanes destruían pueblos, iglesias y monasterios, y muchos temían que Roma también cayera. Entonces, Pío V unió a las naciones cristianas y organizó la Gran Defensa. Antes de la batalla de Lepanto, pidió algo inesperado: que los soldados se confesaran, comulgaran y rezaran el Santo Rosario. Mientras los barcos partían al combate, en Roma el pueblo entero rezaba con él. El 7 de octubre de 1571, contra todo pronóstico, la armada cristiana venció. Antes de recibir la noticia oficial, San Pío V miró al cielo y dijo: «Demos gracias a Dios, porque hemos conseguido la victoria». Convencido de que fue un milagro de la Virgen, instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. San Pío V murió en 1572, dejando una lección eterna. Cuando la fe parece amenazada, el Santo Rosario es un refugio seguro, un arma espiritual poderosa y un ancla de esperanza. San Pío V, enséñanos a defender la verdad sin miedo, a permanecer fieles a la Iglesia en tiempos de confusión y a confiar siempre en Dios. Amén. Teníamos preparados unos cuantos santos que inspiran, pero los invitamos a entrar al Instagram de IA Católico, que están buenísimas todas esas historias como la que escuchamos recién. Tenemos a Santa Cita, que ahora lo vamos a ver porque el 27 del 4 fue Santa Cita, y ella es como la patrona del servicio doméstico, y como mañana es el Día del Trabajador, nos parece muy bueno incluirlo. San Pío V tiene que ver con nosotros y nuestra literatura, porque la batalla de Lepanto, claro, Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra pierde una mano. Claro. Por eso se le llama el manco de Lepanto. O sea, tiene que ver con todo, con toda una... Pero además todo lo que hizo este Papa, que litúrgicamente y demás, pero el Día del Rosario y el rezo del Rosario, esta devoción que, por ejemplo, Carlos Acutis dice: la oración hizo del rezo del Rosario un canto de ternura. Eso dice la oración a Carlos Acutis, seguro que lo saben. El rezo del Rosario es muchas veces el camino por el cual muchos llegan a la bendición del paraíso, aun cuando tienen muchos pecados que ser perdonados. San Pío V logró instruirlo tanto en los soldados que Cervantes le hace en su personaje del Quijote. Él siempre peleaba con Sancho Panza porque él tenía que terminar de rezar el rosario. Claro. El que leyó el Quijote sabe que esta parte en particular le recriminaba a su escudero que no le dejaba terminar el rosario. Que no dejaba terminar el rosario.
Muy O sea, buen aprenden estos aporte. programas, qué Sí, bueno. Que mucho. tiene que ver todo con Bueno, todo. yo lo que quiero es recomendarle, porque Nuestra Señora del Buen Consejo, que fue el día 26 de abril, también es una historia maravillosa, que es una realidad, tiene que ver con una imagen y con un mensaje para más en estos momentos de tanta desesperanza, ¿no? Así que está bueno verlo, véanlo en la guía católica, entren al Instagram. Y tenemos también el día 28 de abril fue María Felicia del Jesús Sacramentado, Chiquitunga, dicha, que es la primer beata paraguaya. Bueno, todo eso se lo recomendamos, no lo llegamos a ver porque se nos fue el programa, pero ahora sí vamos a ver, en homenaje a los trabajadores y trabajadoras, esta historia de Santa Cita. ¿Vamos con eso? Vamos con eso. Cada 27 de abril, la Iglesia Católica celebra a Santa Cita de Luca, patrona de las empleadas del hogar, y de todos aquellos que sirven con humildad, en las tareas más sencillas y escondidas. Nació en Luca en el año 1218, en una familia muy pobre. Desde los 12 años comenzó a trabajar como sirvienta, en la casa de una familia rica, donde permaneció durante 48 años. Su vida no fue fácil. Sufrió humillaciones, burlas y desprecios, incluso de quienes trabajaban con ella. Pero Cita nunca respondió con amargura. Su fuerza venía de otro lugar, de su amor a Dios y de su confianza absoluta en la Virgen María. Aunque tenía poco, siempre encontraba la manera de ayudar a los más pobres. Un día salió de la casa para atender a un enfermo, dejando trabajo pendiente en la cocina. Sus compañeros la acusaron, pero cuando la dueña fue a revisar, todo estaba perfectamente limpio. Muchos creyeron que los ángeles habían terminado su trabajo. En tiempos de hambre, Cita compartía su comida y hasta el grano de la despensa de sus patrones con los necesitados. Cuando descubrieron lo que hacía, fueron a revisar el granero y lo encontraron milagrosamente lleno. Y en una fría víspera de Navidad, entregó el valioso manto de su señora a un pobre que temblaba frente a la iglesia. Más tarde, aquel hombre desapareció. Su patrón se enteró del robo y montó en cólera contra Cita. No pasaría mucho tiempo para que otro anciano aparezca frente a la puerta de la casa a devolver el manto misteriosamente. Muchos decían que había sido un ángel. Santa Cita murió el 27 de abril de 1278, dejando un testimonio silencioso pero inmenso. Que la santidad también se encuentra en lo cotidiano, en el servicio humilde y en la caridad escondida. Hoy, la Iglesia nos recuerda que no hace falta estar en un altar para ser santo. A veces, basta una cocina, un delantal y un corazón lleno de Dios. Amén. Muy bien, ¿no? Hermosa historia, hermosa, o sea, todas estas historias son realidad. Lo difícil para nosotros que somos humanos de barro, es poder hacer carne estas historias que fueron realidad y fueron posibles. Y no eran otras épocas, eran épocas difíciles como las que vivimos hoy. Bueno, vamos a cerrar recordando que el 23 de abril se hizo el cambio del manto de la Virgen. Ve que ese manto tiene el signo de peregrino porque es el manto que se puso en el año jubilar de Peregrinos de Esperanza. Ese manto se recorta en más de 80.000 pedacitos que después se entregan el día 8 de mayo, que es la festividad de la Virgen de Luján. ¿Es así? Sí, señora, es así, por eso Yo tengo una mucha foto sacada de la peregrinación. Virgen sin el manto. allá. Sin el manto, que es Y le una van a señora dejar embarazada. Luján. Y te cuento que allá en Luján está la parroquia San Cayetano, que es de la obra de Don Orione también. Es un libro Sí, abierto. está, Todo lo que quieran está saber la del Don pintura Orione de es la Sergio. Señora, feliz día mañana. Feliz día Es del grande, si trabajador empezamos a hablar de Don Orione, vamos a estar un mes. Pero vos no hablando. sabés cómo te agradecemos De a porque, poquito. porque pienso que hay mucho para hablar de Don Orione y tenemos que seguir hablándolo. ¿Cómo no? Y lo invitamos a Sergio a que en próximos programas nos traiga alguna novedad, algún así. Podemos intercambiar con tantas cosas lindas que son de nuestra fe, algunas dolorosas. Mañana es el Día del Trabajador. Como siempre, los días relacionados con esto no son días, son días para honrar la vida, pero a veces no nacen en hechos de tanta felicidad, porque hoy podemos festejar y hacer un asadito, pero quizás mucha gente sufrió en su momento, ¿no? Y otro día que nadie está recordando
y a mí se me pasó en el programa de Crónicas, es un doble festejo, una doble conmemoración mañana. El Día de la Trabajador, por los trabajadores que han hecho grande este país y lo están haciendo grande diariamente con lo poco que les pagan y el sacrificio que hacen, pero también es el día que se juró la Constitución Nacional, en que se organizó esta nación. También fueron trabajadores los que consiguieron organizar esta nación argentina. Está bien. Muy bien el recuerdo, Qué muy lindo. linda tu presencia y tu aporte. Agradecemos a don Orione este amor para los más desprotegidos y que nos enseñan que hay que apabucharlos, no excluirlos, porque son personas. Hay una publicación que salió hoy de una monjita que no quería mentir y le dice a un papa a un obispo, si se podía mentir para salvar niños judíos. Y el papa le dijo, son personas. Bueno, nos despedimos. Hasta el miércoles, jueves. Y a quienes siguen la novena, es lindo llegar al Día del Santo habiendo recorrido la novena, no solo para pedir, también para agradecer, para poner y encomendar la nación argentina a nuestra patrona, la Virgen de Luján. Gracias, Sergio Colucci, por tu presencia. Saber más de don Orione, Se acerca está la- la parroquia José Potolenco Lugano en Facebook y la parroquia oficial de los amigos de don Orione, Luis Amigo de don Orione en Facebook. Muy bien. Muchas Le agradezco a la gracias. doctora Beatriz Esperanza. No, y a Pablito que me haya también. Bien, muchas participado gracias. en la radio. Gracias, Hasta Pablo. el jueves. Nos despedimos, buen fin de semana, buen Día del Trabajador y nos despedimos con este video. Sí. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta